El Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pónganse en casa. Estamos ya preparando lo que ya empezamos a celebrar la Navidad en martes ya por la noche, o sea, ya dentro de nada. Pues estamos ya en esta fiesta, que aunque no es la fiesta más importante del año, porque sabéis bien que la fiesta más importante es la Pascua, y eso se ve litúrgicamente. Mucha gente esto le extraña a veces, pero es que es una evidencia. Con 4 domingos preparamos lo que es el Adviento y lo celebramos con un par de semanas, que es el tiempo de Navidad, mientras que la Pascua la preparamos durante 40 días y la celebramos 50 días. La Pascua son 3 meses entre preparación y celebración, y la Navidad es 1 mes y medio entre prepararla y celebrarla, lo que nos hace ver ya la liturgia la importancia de las fiestas. La fiesta de Pascua, la pasión, muerte y resurrección del Señor y el don del Espíritu Santo en Pentecostés son la fiesta principal de todas, la Pascua. Y otra importantísima, claro que sí, pero la segunda es esta, el nacimiento, que va incorporado a lo que sería la concepción. Todo lo que es la anunciación, la concepción, el nacimiento de Cristo, lo que es el misterio de la encarnación. Claro que una fiesta depende de la otra. No habría Pascua sin Navidad, faltaría más, claro, lo sabemos bien. Y que es importantísimo que Dios se haya hecho hombre. No hay cosa más grande excepto que Dios ha querido dar su vida por cada uno de nosotros, y eso es la Pascua. El morir por nosotros, para que nosotros podamos resucitar con Él. Basta que lo sigamos, le pedamos perdón, lo recibamos en nosotros, vivamos la gracia de Dios para poder ser hijos de Dios y entrar en la vida eterna. Y aquí nos plantea los primeros problemas con el nacimiento, antes ya del nacimiento de Jesús. Como siempre, Mateo nos presenta toda esta problemática desde el punto de vista de José, y Lucas nos lo presenta desde el punto de vista de María, para entendernos. Todo es el punto de vista de Dios, pero dividido así. Y nos dice el Evangelio de hoy, la generación, o sea, cómo fue engendrado Jesús, fue de esta manera. María, su madre, desposada con José, o sea, casada con José, y antes de vivir juntos. Recordemos esta tradición judía. Uno se casaba, era el momento de los esponsales reales, eran cuando se ponían de acuerdo las dos familias con la anuencia de los hijos y se firmaba el documento de la boda. Pero no iban a vivir juntos hasta pasado más o menos 1 año. Y entonces allí empezaba la cohabitación. Pero estaban casados desde el primer momento, así si moría uno de ellos, ya era considerado viudo o viuda, y si había una infidelidad, era una infidelidad matrimonial.
Pues bien, estaban casados José y María, pero viviendo cada uno todavía en su casa, en espera de este momento de la gran celebración, aunque ya estaban casados. Y dice que mientras pasa eso, María espera un hijo del Espíritu Santo. Claro, eso, con que solo ha pasado una vez en la historia y no volverá a pasar nunca más, pues es un poco difícil de creer. Tanto es así que todos los modernos lo ven como si esto fuese un mito. No, bueno, es lógico, los modernos no tienen fe, y sin fe las cosas de fe son puros mitos. Pero ese es el hecho fundante de todo el misterio de Cristo. Un cristiano que no crea en la virginidad de María y en el nacimiento virginal por obra del Espíritu Santo de Jesús, quiere decir que no es cristiano. Será lo que queráis vosotros, pero cristiano no, aunque sea cura o aunque sea obispo. Deja de ser cristiano si no cree en este misterio fundacional y fundamental. Jesús es hijo de María por obra del Espíritu Santo. Claro que a José eso al principio no debió entender nada. Solo ve que María está casada con él, que se acercan los momentos de vivir juntos, que se ha ido a visitar unos meses a su pariente Isabel y que vuelve encinta y se le ve encinta y no ha habido ahí nada entre él y ella que pensar. Y entonces es cuando dice repudiarla en secreto. Aunque no sabemos exactamente qué es esto de repudiar en secreto, porque no nos lo explicita, pero es fácil de imaginar, al menos de conjeturar. Podría significar que él decide abandonar a la Virgen. ¿Por qué repudiarla en secreto y no públicamente? Si él la repudia públicamente en ese momento, considerando que ese hijo no es suyo, lo que pasa es sencillísimo. Se apedrea y se mata a María. Esa era la ley judía de la época. Pero José, nos lo dice muchas veces el Evangelio, es un hombre justo. Y hombre justo en el Evangelio quiere decir santo, que busca el bien, no busca el mal. Y se da cuenta que en María no hay mal, pero no entiende lo que ha pasado. ¿Cómo decir a alguien que el Hijo es obra del Espíritu Santo? Es que, ¿cómo creérselo? ¿Cómo entenderlo? Y es entonces mientras cavila a ver qué hacer, cómo hacerlo, por una parte para dejar bien a María, pero que aquello no tiene que ir así, así que es en ese momento en que recibe este sueño famoso del ángel del Señor que se le aparece en sueños. Y empieza de forma muy curiosa: José, hijo de David. Empieza con su nombre, esto va para ti, pero en vez del apellido le dice hijo de David. Pero si David había muerto, había vivido 1000 años antes que José, ¿cómo hijo de David? Y entonces él, que es un buen judío, que conoce las Escrituras, que conoce las profecías, porque en aquel momento estaban en ebullición las profecías de Jesús, el pueblo de Israel está en un momento, y esto los historiadores lo explican muy bien, entre ellos Flavio Josefo, y nos lo dicen que no es cristiano ni mucho menos, que se estaba esperando en ese momento al Mesías. Y entonces él entiende, llamar a alguien hijo de José es decirle el heredero de las promesas, hijo de David, el heredero de las promesas hechas a David. Fijaros que muchas veces a Jesús se le dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. O sea, Jesús, tú que eres el Mesías, el que ha recibido las promesas que se dieron a David, ten compasión de mí. Cuando a David se le dice para José, hijo de David, dice: por ti pasan esas promesas y son de cara a este niño. En el momento en que él acepta a este niño, él es el padre legal, con lo cual las promesas pasan a Jesús. Y Jesús es el hijo de David, el Mesías, el Señor. Pero no solo es el Mesías terrenal,
ese Mesías que pensaban muchos judíos que sería el rey de Israel. Acordaos que sí, Jesús era el rey de Israel, pero coronado en la cruz. Este es Jesús, el rey de los judíos, con una cruz, con una corona de espinas y clavado en la cruz. No es esa la mentalidad que tenía el pueblo judío. El pueblo judío pensaba en un rey político, hacer una nación grande, hacer una nación independiente de los romanos. No era la mentalidad que tenían los judíos, la que ahora se le explicará a José. Primero le dice: no temas acoger a María tu mujer, porque era su mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, que quiere decir Dios salva. Y en ese nombre ya se pone lo que es realmente el significado y quién es realmente Jesús, Dios que viene a salvarnos. ¿Y esta salvación de qué? Lo explica muy bien el ángel, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí hay dos cosas que se unen, explica muy bien Benedicto XVI, en esto, en su libro Jesús de Nazaret. Por una parte, una sorpresa. ¿Quién salva de los pecados sino solo Dios? ¿Cómo un hombre puede perdonar los pecados? Claro, es que este hombre es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús es Dios hecho hombre que nos puede salvar de los pecados. Pero fijaros, no dice nos salvará de los romanos, del imperialismo foráneo, sino no de los romanos ni de nada, sino del pecado. Y ahí para muchos como una desilusión. Hombre, nos podría salvar de la pobreza, de la enfermedad, de mil cosas, los pecados. Y de hecho, esto lo vemos en muchos lugares del Evangelio. Por ejemplo, aquella vez que Jesús está en Cafarnaúm, que está en la casa de Pedro, han venido medio pueblo y gente de fuera a verlo. Y entre ellos fariseos, escribas, maestros de la ley. Está todo tan lleno que no se cabe. Y traen a aquel paralítico. Desmontan el techo y bajan al paralítico. Jesús ve la fe y hace lo que nadie se esperaba. Tus pecados te están perdonados. Y ahí hay una doble reacción. Por una parte, una desilusión del pueblo. ¿Cómo que tus pecados te están perdonados? Tú lo que has de hacer es curarlo. Nada de que tus pecados te están perdonados. Como si fuera importante esto de los pecados. Estos son tonterías, esto de los pecados. Y por otra parte, la reacción de los fariseos. ¿Quién se cree que es este para perdonar los pecados? Solo Dios perdona los pecados. Y entonces viene lo que hace Jesús. Para que veas que el Hijo del Hombre, Jesús, tiene poder para perdonar los pecados, a ti te lo digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Y él se levanta, o sea, se cura, coge la camilla y se va. Y ese milagro, que para muchos es lo esencial, el curar los enfermos, es solo un signo de lo que realmente es importante, el perdón de los pecados. Porque el perdón de los pecados es el que nos posibilita la vida eterna. Cristo no ha venido aquí para solucionar todos los pecados del mundo. Sí que ha venido para que los cristianos, siendo fieles a la verdad, trabajen para el bien del mundo. Pero lo importante que ha venido es para convertirnos por dentro, cambiarnos la vida, que abandonemos el mal, no para cambiar estructuras sociales. Claro que si los cristianos son auténticos cristianos harán todo lo posible para cambiar el mal en el mundo. Pero Cristo en primer lugar va persona a persona, uno a uno, cada uno de nosotros. Y si nosotros no nos convertimos o lo hacemos solo aparentemente, todo lo que podríamos hacer en bien de la sociedad se queda perdido, no hay nada. Por eso, contrariamente a los grandes sistemas,
sociales que piensan que cambiando la sociedad se cambia el mundo. Cuando se hace así, se hace a peor. Toda la mentalidad cristiana es al revés. Si cada uno de nosotros se convierte, se cambia el mundo, pero para bien. Si no nos convertimos, hacemos que el mundo vaya para mal. Si no creemos y seguimos a Cristo, el mundo irá a peor. Cada persona es responsable en lo que le toca a él de su mundo, del ser, pero no por lo que tenga que hacer socialmente, que ya lo hará, sino en primer lugar por su conversión a Cristo. Cuando se convierta, hará el bien, practicará las obras de misericordia, querrá el bien para los demás, irá cambiando poco a poco al mundo. Si no, no sirve para nada ese cristiano. Todos los cristianos bautizados que hagan lo que quieran, pero no se convierten de cara a Dios, son unos fracasados, porque no están siguiendo la vocación a la santidad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y continúa. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y aquí y en otros lugares todo el Evangelio nos hace ver que realmente Jesús no es que se llamará Emmanuel, es que es el Emmanuel. Es Dios con nosotros, Dios que ha venido al mundo. Por eso el rechazo a Cristo es tan grave. Y el aceptar a Cristo, no de boquilla, sino en realidad, es tan importante. Porque esto es lo que Dios quiere y ha hecho por nosotros, enviarnos a Cristo. En Él está la palabra del Padre, en Él está la salvación. Solo en Él está la vida eterna. Él es el que nos perdona, nos acoge, nos hace hijos de Dios. Sin Él no hay salvación posible. Rechazar a Cristo es rechazar a la salvación. Aceptar a Cristo es aceptar la vida cristiana, es aceptar la vida de la fe, es aceptar la vida eterna. ¿Y qué es lo que hace José? Cuando se despertó hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. ¿Qué es lo que hace? Obedecer a Dios. Y yo estoy, entre comillas, cansado de tanta gente que despotrica de Dios y que se creen cristianos. Y que si Dios no hace lo que ellos quieren o su vida no ha salido como ellos querían, muchas veces lejos de Dios. Y por eso les ha salido todo un desastre. Al final el culpable es Dios. En el ejemplo de María y José se ve una cosa clara. Siempre obedientes. Obedecer, ¿qué quiere decir? Es en su sentido literal, después de oír la verdad, servir a la verdad. Eso es la obediencia. Ellos han oído al ángel, han oído lo que Dios quiere. He aquí la esclava del Señor, dirá María, lo que quiere el Señor, yo estoy dispuesta. Y José no dirá nada, porque José en el Evangelio no dice ni una palabra, pero actúa. Hizo lo que le mandó el ángel del Señor. Supo obedecer a la verdad, a Dios, al mensajero de Dios. Eso es lo que se nos pide a cada cristiano, buscar realmente la voluntad de Dios. Como dice el Padre Nuestro, hágase tu voluntad aquí así en la tierra como en el cielo. O sea, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad para que yo pueda llegar a la vida eterna y ayudar a que el mundo pueda llegar también. Porque la salvación, aunque es personal, influye en todos los demás. Por eso es tan importante y hemos insistido tanto en lo que es la confesión de los pecados durante todo el Adviento, en la conversión, porque es, como decíamos, la misión de Cristo, que nos convertamos a Él, que obtengamos el perdón de los pecados y que se nos abran las puertas a la vida eterna.